estar en este lugar. No sé usted, pero creo que estar en este lugar es un privilegio. Y es un privilegio escuchar su palabra. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Amén. Puedes volverte a la persona que tienes al lado y dile: hoy Dios te va a hablar al corazón. Creo que falta una ofrenda, ¿verdad? No os podéis marchar. Os iba a decir, si alguien ya se quiere ir, se han hecho las ofrendas, que se marche, pero como falta una ofrenda, cerrar la puerta, por favor. Bueno, ¿habéis traído Biblia? ¿Se escucha algo raro? Sí, no lo sé. Ir coordinando. ¿Puedes hacer una música, hijo? ¿Habéis traído Biblia? Falta la luz de atrás. Mirad a ver. Vamos a tratar un tema que el Señor me ha concedido el otro día en la casa pastoral. Seguramente os va a dar una tarde, porque vosotros vais a ser la zona de experimentación. Normalmente cuando recibo un mensaje Rafi son 30 folios y conforme voy predicando voy quitando. Os voy a dar una tarde. Vamos a leer en el Salmo 42, verso 1, sobre un tema que creo que necesitamos mirarlo y entenderlo desde una perspectiva bíblica. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Voy a volver a leer este texto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando leemos estos versos del Salmo 42 tenemos que entender una verdad, y es que el Salmo 42 y el Salmo 43 en su escritura inicial estaban juntos. Era un solo salmo, el 42 y el 43. Lo que pasa que muchos años después, para que encontrar escrituras se hiciera más fácil, ustedes saben que metieron los capítulos y los versículos. En muchos de ellos acertaron, la mayoría, pero en algunos de ellos la denominación de capítulos y versículos separó pasajes de las escrituras que eran uno. ¿Lo entendemos esto, verdad? Amén. Cuando tú lees, por ejemplo, 1 Corintios 13, el amor, tienes que entenderlo dentro del contexto del 12 y del 14, los dones. Porque no puedes administrar nada en la iglesia que no sea motivado y promovido por el amor divino. ¿Para qué vais a decir amén? Estos textos, el 42 y el 43, estaban unidos en su escritura original. Componían un solo salmo. Estos textos, estos dos salmos, fueron escritos por un sacerdote que estaba acostumbrado a participar en todas las liturgias que se hacían en el templo. Pero por causas que no conocemos, este hombre de Dios fue exiliado forzosamente a la tierra de Transjordania, cerca del monte Hermón, y estando en ese lugar, exiliado, siente nostalgia del templo de Jerusalén y de las cosas que él hacía para Dios en el pasado. Por lo tanto, cuando leemos este salmo se puede dividir en tres partes. La primera, el anhelo ardiente de este hombre de asistir y tomar parte de las solemnidades del templo en Jerusalén. Por eso leemos: mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios
entre voces de alegría y de alabanza. ¿Ves? Se está acordando de su pasado. Tienes que entender, que no se te vaya esto de la mente, que él está exiliado. Ya no participa de todas estas exequias, de todas estas bendiciones, de todas estas solemnidades. Está apartado en una zona desértica y cuando echa la mirada hacia atrás se acuerda de cómo entraba al templo adorando a Dios. La segunda parte de este pasaje no solamente es un deseo ardiente de volver a tomar parte de las solemnidades del templo, es una queja en la cual está dilucidando la triste situación actual en el desierto en el cual se encuentra exiliado. Y fijaos lo que dice a partir del verso 7. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado en la opresión del enemigo? Como que hieren mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Ves? Primero mira hacia el ayer, como gozaba en la alabanza y en la adoración, y ahora está mirando su situación del presente, exiliado en el desierto. Y la tercera parte es una súplica de liberación de su estado actual para volver a tomar parte de lo que hacía antes, de las solemnidades del templo a Jehová, de su adoración y de su alabanza. Por eso dice el capítulo 43, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Entraré de nuevo al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Se acuerda de su ayer, se lamenta de su hoy, pero tiene esperanza para su mañana. Y cuando leemos así el Salmo 42 y 43, lo entendemos perfectamente. Vemos que las piezas encajan. Para empezar a predicar he leído este verso. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, aún he de alabarle. No sé si ustedes lo saben, creo que sí, pero el crecimiento exponencial de la depresión en el mundo ha llegado en la actualidad a más de 350 millones de personas. 350 millones de personas sufren de depresión en uno de sus 3 grados. 1, 2 o 3. Y ahora dices tú, bueno, ¿y a quién afecta? A ricos y a pobres. Porque nosotros pensamos que cuando acaparamos y tenemos, la depresión o la tristeza desaparece. Y no es así. No es lo que tienes lo que te da gozo y felicidad. No es esto. Afecta a jóvenes y ancianos. Porque uno podría pensar, bueno, cuanto más anciano, el joven también. Por estadística, es más depresiva la mujer. Pero afecta a hombres y a mujeres. Y uno de los detalles que os voy a comentar, aunque os sorprendáis, es que afecta por igual a cristianos y a no cristianos. Hace años me preguntaron, Raúl, ¿la depresión es un demonio? Porque hay muchos que se piensan todavía que las enfermedades son demonios. Por eso reprenden, como que fueran espíritus. Yo no niego que hay enfermedades que están ligadas a una posesión, pero las enfermedades no son demonios. Te lo digo otra vez, la depresión no es un demonio, es un estado alterado de la mente. La depresión de la que hablamos
no es la tristeza o el desaliento ocasional que nos afecta a todos, porque algunos son hipocondríacos. Yo conozco a una persona, o conocía, que veía en la tele que había salido la gripe A. Chacho, la tengo yo la tengo. Qué malo estoy. Y ahora sacaban los síntomas. Chacho, que se ponía malo. Pero al rato sacaban otro tipo de enfermedad. Pues también. ¿No os habéis dado cuenta que hay personas que tienen la mala costumbre que les cuentas lo malo que estás y te salen yo más? Chacho, ¿qué te pasa? Pues mira, tengo una condromalacia rotuliana. Yo más. Yo tengo eso hasta las orejas. Y siempre están más malos que tú. Y tú vas a hablar con ellos y te sacan ellos todos los antecedentes médicos desde 1982. Esto no es para hipocondriacos, no te preocupes. Alguno dice ya, pues entonces eso que dices, yo tengo depresión. Sí, posparto. No podemos confundir la depresión con un estado de tristeza o desaliento ante una situación difícil de la vida. Te lo explico en un minuto. Dice la Biblia que había un hombre llamado Elcana que tenía dos mujeres, Penina y Ana, y iban todos los años a Jerusalén a adorar a Dios. Mas Ana era estéril y Elcana no podía darle una porción del sacrificio para que lo sacrificaran sus hijos por cuanto no tenía. Y encima Penina tenía mala sombra encima, porque encima de esta mujer llevar la afrenta de no poder tener descendencia, dice la Biblia que se metía con ella en la zahería. Era un aguijón. Tanto es así que esta mujer, escuchad, dejó de comer, la llenó la tristeza, y su marido la tiene que decir, a ver, no soy yo mejor que muchos hijos, no estés triste. ¿Por qué estaba triste Ana? ¿Tenía depresión? No tenía depresión, estaba triste por una situación puntual que estaba viviendo. ¿Entiendes esto? Entonces, ¿qué pasa? Que entra en el templo, se pone a orar al Señor, ustedes saben la historia, cómo movía los labios, mas no podía pronunciar nada, porque menos mal que hay oraciones que Dios solamente escucha el corazón. Ana movía los labios, pero no decía nada. Pero tenemos un Dios que escucha esto. El sacerdote la ve y la menosprecia, la tiene en poco, estás borracha. Pero esta mujer dice, no, sino que en amargura de espíritu me encuentro. Y escuchad, el Señor te conceda, mujer, la petición que tienes. Y escuchad lo que dice la Biblia. Y se fue a su casa, comió y ya no estuvo más triste. ¿Tenía depresión Ana? No. Tenía una situación de dolor que la hizo estar triste y dejar de comer. Eso no es depresión. Todos tenemos en nuestra vida diaria situaciones difíciles. Cuando llegamos a fin de mes y no nos alcanza, bien dijo Pablo, la letra mata más el espíritu vivifica, la letra del piso, la letra del coche, la letra del gas. Se te ha puesto malo el niño, se te ha puesto mala la niña, y ahora dices, es que estos síntomas que tú dices son que tengo depresión. Tú no tienes depresión. Y te digo por qué. Porque en el momento que se quita la situación de amargura, tú vuelves a estar bien. Comes como una fiera. ¿Para qué vais a decir amén? Lo que no se puede pretender es que en un momento de dificultad y de dolor, tú no sientas ese dolor ni esa dificultad. Lo estás pasando mal. ¿Qué quieres? ¿Que me ponga a cantar y a bailar? Por eso dice el libro de Santiago, ¿estás triste? Haz oración. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. Había una alabanza que se decía hace muchos años, no puede estar triste con un corazón que ama a Cristo. ¿Os acordáis? Se cantaba hace más de 30 años. Una alabanza preciosa, pero no bíblica. Porque sí puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Entonces, los creyentes pasamos dificultades y sentimos
sensaciones de tristeza y agobio. Pero la depresión es un estado de ánimo caracterizado por la tristeza, el desánimo, la falta de energía, el interés, la motivación, que puede crecer hasta afectar áreas muy diferentes. Por ejemplo, el matrimonio, en tu trabajo, en tu vida diaria. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas que te voy a decir es que una persona que tiene depresión le afecta físicamente y espiritualmente. Porque siempre hay una interrelación y una conexión entre nuestro cuerpo y nuestra alma, entre el hombre interior y el exterior, dice la Biblia. Por ejemplo, una persona que está viviendo una depresión tiene una falta de interés acuciante ante las actividades cotidianas. No cumple sus responsabilidades. La persona no quiere levantarse por la mañana, no quiere cocinar, no quiere ir a trabajar. Come mucho o come poco. Gana mucho peso o pierde mucho peso. Duerme mucho o duerme poco. Sufre insomnio. Habla mucho o habla poco. Culpa a las personas de la situación. Está siempre irritable o se aísla. Y tiene dependencia de otras personas porque no quieren que las dejen solas. Esos son síntomas de que estás pasando una depresión. Y ahora, eso es el área humana. ¿Qué pasa en el hombre interior? Falta de gozo. No experimentamos dentro de nosotros el amor de Dios. Pensamos que Dios no nos ama. Pensamos que Dios nos ha abandonado. Estamos centrados siempre en nosotros mismos y en nuestra situación de amargura y nos olvidamos de las cosas de Dios. Hay un sentimiento profundo de culpabilidad sin ningún tipo de fundamento. Sientes vergüenza, hay dudas muy grandes acerca de tu salvación, te sientes sin rumbo y sin propósito en la vida, entre muchos otros. Un ejemplo de la depresión lo encontramos en la Biblia, porque grandes hombres de Dios sufrieron esta terrible enfermedad, porque vuelvo a decir que no es un demonio, es una enfermedad. ¿Que Satanás se aprovecha? Claro que sí. Pero fijaos lo que dice en Job capítulo 7. Fijaos qué fuerte. ¿No es acaso una lucha la vida del hombre sobre la tierra? He pasado noches miserables. He pasado meses enteros esperando en vano que terminen mis sufrimientos. Mi vida ha sido como la de un soldado ansioso que espera el fin de la guerra. Como un esclavo fatigado que ansioso espera que caiga la noche. Cuando me acuesto, la noche me parece interminable. Doy vueltas en la cama sin poder pegar los ojos y me pregunto cuándo amanecerá. Y cuando amanece, estoy deseando que llegue la noche para acostarme. La vida se me escapa con la velocidad del rayo. He perdido toda esperanza. Aquí estamos viendo unos síntomas terribles de cómo Job estaba pasando una terrible depresión. Job dice que la vida del hombre para él era una lucha, un trabajo forzado, porque Job tenía una enorme sensación de vacío. Tenía problemas de insomnio, porque nunca amanecía y estaba lleno de inquietudes toda la noche hasta el alba. Los días para él corrían rápido y escuchar esto, no tenía esperanza, no tenía gozo, no tenía ilusión. ¿Me dejáis deciros una frase? El mundo en sí no tiene color. Somos nosotros quienes les otorgamos ese color. El mundo es gris. Pero cuando tú tienes ánimo interior, cuando tú tienes gozo, cuando tú tienes alegría, las más mínimas cosas te producen satisfacción. Este hombre, para él los días corrían rápido, no tenían esperanza, porque era una persona cansada de la vida, cuyos ojos pensaban, él pensaba que ya no volvería a ver el bien. En otras palabras, habías perdido la esperanza de la vida. Este hombre, que era el mayor de los orientales, del cual Dios se enorgullecía de él, que no había hombre como él en la tierra, no tenía ya ilusión de vivir. Y ahora dices tú,
¿Por qué vino esto? Estos son los síntomas espirituales. También esto puede conducir a la depresión y esta causa puede ser motivos físicos. ¿Por qué? Porque los cristianos reconocemos la naturaleza dual del cuerpo y alma. Y lo que te afecta en el cuerpo, te afecta en tu vida espiritual. Vamos a leerlo. Job capítulo 2. Entonces Satanás hirió a Job de una sarna maligna, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Y 3 amigos de Job, luego que oyeron todo este mal que había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él y consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. De ahí viene todo. De un problema en su físico, en un problema de enfermedad que le afectó tanto que le sobrevino una depresión espiritual. ¿Por qué? Porque es ambivalente. Lo que sucede en tu cuerpo afecta a tu alma, a tu vida espiritual, y lo que afecta a tu alma afecta a tu cuerpo. Proverbios 14 dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Otra versión dice: la mente sana en cuerpo sano. Lo habéis escuchado muchas veces, ¿verdad? Fijaos lo que dice Proverbios 17: el corazón alegre es una buena medicina, mas el espíritu quebrantado reseca los huesos. Fijaos lo que dice el salmista en el Salmo 38: Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. A causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por mi pecado mis huesos no hallan descanso. Mis maldades me abruman. Son una carga demasiado pesada. A causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo batido. Todo el día ando acongojado. Estoy ardiendo en fiebre. No hay nada sano en mi cuerpo. Me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado. ¿Por qué te sientes así, salmista? ¿Por qué? Por mi pecado, mis huesos no hallan descanso. Tenía una culpa tan grande que le afectaba físicamente, se enfermaba. Lo estáis viendo, ¿verdad? La enfermedad llevó a Job a la depresión, y el pecado no confesado, la culpa, enfermó el cuerpo del salmista, porque somos una unidad indivisible. Espíritu, alma y cuerpo es una unión tripartita. Lo que te pasa en el cuerpo afecta a tu alma y a tu espíritu, y lo que pasa en tu alma y en tu espíritu afecta a tu cuerpo. ¿Me estás diciendo, Raúl, que hay personas que tienen depresión por la culpa que tienen? Sí. ¿Y que esa culpa les está enfermando? Sí. Está demostrado. Cuando sufres periodos de estrés, el cerebro emite una sustancia, una hormona llamada cortisona. ¿Y qué pasa con eso? Cuando está la cortisona en sangre, todo tu sistema inmunológico se baja para abajo. En otras palabras, que te enfermas. Te lo digo un gitanico: cuando estás mal con Dios, te enfermas. Te comen las depresiones. Pastor, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa, pastor? Pues muy sencillo, que hay pecados no confesados. No sé si lo sabíais. El Espíritu Santo tiene muchas formas de trabajar. ¿Para qué vais a decir amén? Gozo de Pablo al arrepentirse los Corintios, capítulo 7 de 2 de Corintios. Dice: porque hay una tristeza según Dios. O sea que nosotros vamos muy alegres a pecar,
y hacer aquello que no conviene. Y dice el Espíritu Santo, que estás gozando, que la gozas y no frenas. Espérate. Depresión. Hace el Espíritu Santo esto, te quita el gozo. Y ahora estás en casa y te tienes que hinchar a pastillas. ¿Y por qué viene eso? Porque es una forma de disciplina del glorioso Espíritu Santo para que no nos perdamos. Si Dios nos dejara andar sin consecuencias como andamos, apañados estábamos. Menos mal que Él se preocupa de nosotros. Entonces ya vamos entendiendo. ¿Me dejéis seguir otro poco? Bueno, ¿qué causas más hay de la depresión? Mirad, hay que distinguir entre una depresión que viene por motivos físicos y una que viene por motivos espirituales. Vosotros sabéis que cuando se acaba la gasolina, ¿a dónde vas, Efraín? Dilo fuerte. A la gasolinera. Porque la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces tú necesitas energía. ¿Y cómo lo hace tu cuerpo? Cuando comes, chacho. Cuando tú empiezas a comer, el cuerpo tiene la capacidad de transformar la materia y convertirla en materia viva. Cada 7 años, ni una célula de tu cuerpo es tuya. Ha sido renovada. Aquí estamos viendo una de las pruebas indubitables de la existencia del alma. Porque si toda la materia ha sido cambiada y tú todavía eres tú, eso significa que tú no estás asociado a la materia de tu cuerpo. Hay algo en ti que es más allá de lo físico y de lo material. ¿Para qué vais a decir amén? Entonces, a veces el cuerpo, cuando tú comes, has ido al médico y te dice, tiene usted falta de hierro. ¿Te lo han dicho? Chacho, ¿te puedes creer que como siento como soy más llegado a decir que tengo anemia, falta de hierro? Pero oiga, por favor. Yo, sí, usted. Y a que decimos que le falta hierro, digo, pues cómete un clavo. Bueno, ¿y cómo hace? Cuando usted come, el cuerpo descompone esas sustancias y coge oligoelementos que utiliza para diversas reacciones bioquímicas. Sin esas sustancias su cuerpo funciona mal. Te lo digo en gitanico. Tu cerebro necesita diversas sustancias para metabolizar y funcionar bien. Cuando no tiene esas sustancias, el cerebro funciona mal y viene depresión por causa de carencias físicas. Usted va al médico y dice, uy, usted tiene los niveles de la B12 muy bajos. ¿Por qué estoy triste? Es una consecuencia de una mala alimentación, de la falta de ejercicio. Voy un poco más allá. ¿Cuántos trabajáis? Venga, levantad la mano, venga. Los que trabajan, digan amén. Cuando venís del trabajo, ¿cómo venís? Me acuerdo un día que estaba en Reus el pastor con este niño que era pequeño y el tío Jesúsín, el responsable actual, señor Pepe, nos llevó a pasear. El gitano nos sacaba de la provincia, andando. Y yo, como podía, Gabriel, y se pone este niño, papá, se ha montado así. Resulta que el gitano nos había metido como por la campiña. No había taxis. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces no es que vengas a casa, te tienen que traer. Tú sabes que ese cansancio físico que se va acumulando puede producir depresión. ¿Para qué voy a decir algo? Esto le pasó a Elías. Elías entró en depresión a causa del estrés y cansancio físico que arrastraba. ¿De dónde sacas eso? Vamos a la Biblia, ¿me dejáis? Amén. Cuando Dios le manda a Elías que vaya al arroyo de Kerit, ¿sabes lo que hizo? Desde Samaria al arroyo de Kerit, Elías fue
48 kilómetros corriendo. Era un corredor extremo. Cuando le manda del arroyo de Querit a visitar a la viuda de Sarepta de Sidón, había 144 kilómetros andando. ¿Y os acordáis cuando profetiza la lluvia y le dice al rey Acab: corre, Nagela, que viene la lluvia? ¿Os acordáis? Desde donde fue, del monte a Jezreel, dice, y Elías corría delante del carro. ¿Cuánto? 44 kilómetros. Y ahora le dice a una mujer: te voy a matar. Y dice la Biblia, y se fue al desierto, se echó debajo de un enebro y dijo: mándame la muerte, no soy mejor que mis padres. Yo sé que ustedes conocen la historia. ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es la terapia divina? ¿Os acordáis? Viene un ángel. Por primera vez en la historia un ángel se volvió cocinero. Le hizo una torta y ahora escucha. Le despierta un ángel a Elías. Despierta, chacho. Toma, una torta. Y fijaos cómo hace el profeta. Se la come y dice: ¡alma, qué buena! Y se vuelve a dormir. Escuchad. Se duerme. El ángel le vuelve a hacer otra torta. Le despierta. Lo sabéis, ¿verdad? Y le dice: levántate y come. Y tenía una torta en su cabecera cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué necesitaba este hombre? Descansar. ¿Qué necesitaba? Descansar. Descansó, comió bien, bebió bien, se pegó unas buenas siestas y dice la Biblia, y salió corriendo desde este lugar hasta el monte de Dios. ¿Os habéis dado cuenta que tenemos mucho estrés? Que siempre llegamos tarde a los sitios, que queremos estar en todos los sitios como Dios. Para un poco, que no eres Dios. Cuida tu salud. Amén. Descansa. Amén. Es que tengo que hacer esto. Tranquilo, tranquilo. Pero hay un problema. Yo como muy bien, descanso mucho y tengo depresión. Primer motivo: ¿por qué puede venir? Sentimientos de culpa por pecados no confesados. No somos tan santos como aparentamos, ¿eh? Ponemos una carina en el culto, una voz. Nos vestimos de una forma tan espiritual. El otro día lo dije, lo vuelvo a repetir. Hay tres vidas: la pública, la privada. En la pública es la que veis todos, la privada la que ve mi mujer y mis hijos, la secreta, que solo veo yo. Y no todos somos lo que aparentamos ser. ¿Lo habéis entendido esto? Amén. ¿Y qué pasa? Pues que en esa vida secreta hay cosas que no confesamos, que sabemos que están mal. Y escuchad, que lo hacemos a conciencia. ¿Qué te piensas? Una cosa es una reacción momentánea ante algo y otra cosa es una inclinación voluntaria que hemos tenido a nuestra naturaleza pecaminosa. No sé si te vas a sorprender. A tu carne, a mi carne, le encanta pecar. Se deleita. Lo dice el libro de Hebreos. Los deleites temporales del pecado. Y cuando nosotros hacemos algo que no está bien, Satanás va a intentar por todos los medios que ese pecado ocasional se convierta en un hábito. Y cuando ese pecado se convierte en
y en nuestra mente servimos y adoramos a Dios, más estamos atados al pecado y eso genera una culpa. Pero yo no puedo decirlo, porque entonces lo que está en mi secreto estropearía mi privado y mi público. Y lo guardo, y lo escondo, y lo dejo ahí. Y eso se pudre. Y escuchad, nos carcome. Se nos oxida el alma. Fijaos lo que dice David en el Salmo 32. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas de día y de noche. Fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el sol. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Para qué la confesión a Dios si Dios sabe todo? Muy sencillo. Porque mientras no hay confesión, no hay voluntad del creyente de rectificar esa mala conducta. Lo que está diciendo aquí no es que Dios se enterase de lo que hacía David en ese momento. Dios ya lo sabe. ¿Me dejáis hablar una palabra? Amén. Menos mal que Dios es muy sabio con nosotros. Amén. Pero no te imaginas. Mirad, la mayoría de las veces Dios nos trata en nuestro privado. ¿Qué dices? Lo que oyes. Te lo voy a volver a repetir para que entiendas lo bueno que es Dios. La mayoría de las veces Dios nos trata en nuestro privado, en nuestro secreto. ¿Por qué hace eso Dios? ¿Os acordáis cuando están en la cena con los apóstoles y dicen, uno de vosotros me va a entregar? Y ahora salen todos. ¿Seré yo maestro? Sale otro. ¿Seré yo? Otro. ¿Seré yo? Y Judas dice, ¿seré yo? Chacho, ¿por qué? ¿Por qué dice Judas esto? Porque sabía que si guardaba silencio, los demás iban a sospechar. Entonces, toma la pantomima y hace lo que hacían todos. ¿Seré yo maestro? Hay un chiste de eso, ¿no sabes? Y ahora dice Jesús, fijaos cómo trata Jesús. El que coma conmigo de mi plato, ese es. Y ahora va Judas, coge el cachopán y unta. Lo sabéis, ¿verdad? Pero los apóstoles no sabían lo que hablaba Jesús. No lo entendían, chacho. ¿Qué le cuesta a Jesús decir, el que me traiciona es ese? ¿Qué le cuesta? ¿A que nada? Pero eran 11. Había uno, ninja, que guardaba una espada. Era plegable, por supuesto. La había comprado para hacer los bocadillos del mercado. Ya lo cogeréis. Esa navaja de 7 muelles, pastor, es para el mercado. La navaja que parece una espada. Nadie sabía que Pedro llevaba una espada. Jesús sí. Jesús sabía que cuando le fueron a detener, escuchad, Pedro, que era violento, sacó la espada y cual torero le cortó la oreja a Malco. Y tú pensarás, qué puntería. No, le tiró viaje a la cabeza. Lo que pasa es que en aquella época llevaban casco y los cascos están diseñados para deflectar el golpe. Le pegó aquí, le tiró el viaje para aquí y le rebanó la oreja. ¿Tú te imaginas a 11 energúmenos como esos, alguno armado con espada y con ánimo de usarla? Es más, estaba nervioso por usarla. La había comprado hace poco. Y que les diga en un sitio cerrado, ese me traiciona.
Y ahora Jesús hace esto. Salen todos y cuando terminan quedan ahí un montón de cosas. Ahí. La han matado. ¿Por qué Jesús no hace eso? Porque Jesús quería salvar a Judas. Te lo voy a volver a repetir. Porque Jesús quería salvar a Judas. ¿Qué dije el otro día? Que el objetivo de la disciplina y del trato divino jamás es amputar el brazo, el hombro que se ha salido. El objetivo siempre es la restauración. Yo no te disciplino para tirarte de la iglesia solamente. Te disciplino. La disciplina bíblica lleva inherentemente asociada la restauración del creyente. Por eso, cuando ve que Judas está decidido, le dice, primero, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Os acordáis? Y cuando viene en la noche, todos con mantos. El otro día fui, ayer, a una finca que me invitaron a cenar. Hermano, daba miedo. Eran las 9 de la noche. Digo, nos come un jabalí, un lobo o algo. No se veía nada. Imagínate en el Monte de los Olivos sin la contaminación lumínica de farolas, etc. La oscuridad casi la plena. Por eso venían a prender a Jesús. Había un grupo de personas que todas estaban cubiertas con manto. No lo distinguían. Dijo Judas, al que yo dé el beso, ese es. No era una muestra de amor, era una señal de traición. Pero cuando lo besa, le dice, amigo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Quién hizo peor? ¿El Judas que traiciona? ¿El Pedro que niega con juramentos y guardaba espadas? ¿Los apóstoles que le abandonaron? Pues escrito está, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de los ángeles y de mi Padre. ¿Pero qué dice Jesús? Dice, cuando salía Jesús del pretorio, miró a Pedro. Y Pedro le miró. Hay miradas que matan. Mira, hay gente que tiene unas miradas que es más que 50 insultos. Qué mala sombra de miradas. Pero ¿qué notó Jesús? Pedro, en la mirada de Jesús. ¿Qué notó en su mirada? Y dice, y cuando vio a Jesús, y Jesús le miró, se lo quedó mirando, se acordó de lo que había dicho de la negación. Dice, y saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Qué dice Jesús cuando resucita? Escuchad, las primeras testigos fueron mujeres. ¿Y qué importancia tiene eso? En los tiempos bíblicos de Jesús no se admitía que una mujer fuera testigo en un juicio. Sin embargo, resucita Jesús. Y a las primeras que les dice que ha resucitado para que sean sus testigos, fueron los que el sistema religioso había rechazado. Y les dice, id donde los míos y decirles que he resucitado, pero ir donde mi Pedro. Ese es el objetivo divino. El objetivo divino nunca es destruir, siempre es restaurar. Porque si Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de tu sangre, ¿tú te crees que por una rebelión producida por tu mala naturaleza Dios se va a rendir? Ya se lo dijo Moisés a Dios cuando Moisés le dice, el pueblo ha pecado
Y va Dios y le dice: yo levantaré descendencia de ti y a este pueblo lo voy a arrasar. ¿Y sabes lo que dice Moisés? Subido en la montaña, intercediendo por el pueblo: no hagas tal. ¿Qué dirán los enemigos de ti? Que fueron más fuertes ellos que tú, que no pudiste cumplir lo que habías prometido, que eres tan débil que no pudiste salvarlo. Hubo otro que no subió al monte Oreb, sino que subió a la cruz y después resucitó y ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y sabes lo que le dice al Padre? Es que te van a vencer. Es que no vas a poder con este pueblo. Es que vas a tener que destruirlo. Por eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dios no quiere restaurar. Por eso nos lleva a veces, y lo permite Dios. Pero no se lo haces tú a tus hijos, que cuando están haciendo algo mal, llega un momento que dices: déjale. ¡Pum! Y te vienen llorando. ¿Qué? Ahora ya vas aprendiendo. ¿Cuántos golpes nos tenemos que dar? Por eso dice 1 de Juan 1: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Proverbios 28: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando Dios descubrió a David, lo hizo a la fuerza. ¿Te estás entendiendo? Porque si no, se va al infierno. ¿Lo entiendes? Amén. Es que si no, se va al infierno. Por eso esperaba el arrepentimiento. ¿Me dejáis un poco más? Amén. ¿Por qué tengo depresión? Pecados no confesados. Segundo, respuestas o actitudes no bíblicas a las circunstancias de la vida. ¿Y eso qué significa? Tradúcenoslo. Dios va a entregar la tierra prometida. Mas dicen los del pueblo: deja que mandemos espías para examinar la tierra. Dice Moisés: y yo consentí en ello. Pero cuando vienen, dicen: ay, padre, la tierra es fenomenal. Entre dos, un racimo de uvas. Pero hay gigantes. A su lado somos como saltamontes, chacho. Las ciudades amuralladas hasta el cielo. Vamos a morir. Esta fue una forma no bíblica de actuar ante una circunstancia de la vida. Ellos pensaban que Dios les estaba pidiendo una tarea para la cual ellos no podían llevar a cabo. ¿Y qué pasó? Se decayeron, se deprimieron y dijeron: ¡morimos! ¿Pero era eso verdad? No había dos personas en medio de ellos que ante las mismas circunstancias actuaron con conceptos bíblicos. No tengáis temor. Son grandes, las ciudades están amuralladas, pero Dios está con nosotros y nos lo vamos a comer como el pan. Aquí tengo que adelantar una cosita. De ahí la importancia de que llenes tu mente de la palabra de Dios. Porque si tu mente está vacía, ¿me dejáis poner un ejemplo? Amén. ¿Sabéis por qué se produce el viento? Sí que lo sabéis, os lo recuerdo. Sale el sol, da el sol. El viento, el aire, se calienta. Cuando el aire se calienta, se hace más ligero, sube. ¿Lo sabéis eso, verdad? Amén. Y al subir,
Dos objetos no pueden estar al mismo tiempo en el mismo sitio. En la atmósfera superior hay aire frío. Como sube el aire caliente, le empuja, baja el aire frío. Al bajar, se calienta, sube, y el que estaba caliente se enfría, baja. Lo vais cogiendo, ¿verdad? No se sube el aire y te quedas vacío. En tu vacío, otra cosa lo llena. Y si tu mente no está llena de los principios de la palabra, tu carne toma la ocasión y rellena ese vacío. ¿Y qué empiezas a hacer? A pensar, a actuar y a responder ante las situaciones como un no cristiano. Gloria a Dios. Termino con esto ya. ¿Me dejáis terminar con esto? Amén. Penita. La autolástima produce depresión. Leer el Salmo de Asaf, Salmo 73. Salmo 73. Fijaos lo que le pasa a este hombre. Dios es muy bueno con Israel. Él reconoce que Dios es bueno. En cuanto a mí, yo estuve a punto de pecar. Poco me faltó para caer. Por poco resbalan mis pies. Versión Reina Valera del 60. ¿Por qué te pasa esto, Asaf? Porque tuvo una perspectiva no bíblica de la vida, ya que veía a los impíos prosperar mientras él pensaba y llegaba a la conclusión que había perdido el tiempo por vivir piadosamente. Y esto le llevó a sentir envidia de ellos. Mirad lo que dice. Me llené de envidia al ver cómo progresan los malvados. Están tan llenos de salud que no les preocupa nada. No tienen los problemas de todos, no sufren como los demás, no se preocupan de nada y cada vez encima son más ricos. Y ahora él dice, de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. En verdad, ¿de qué me ha servido mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? ¿Ves? Está viendo la vida y ve a los no creyentes, dice, que engordan, que no se preocupan, que les sale todo bien, que están gozando, que cada vez tienen más dinero y yo aquí me la aquí como estoy. ¿Para qué llevo tantos años en el Señor? ¿Cómo se frenó esto? Cuando entró o permitió en su mente una perspectiva bíblica. Porque era su carne la que tenía dominio. Y dice, hasta que entré en el santuario y entendí el fin de ellos. En otras palabras, veía una pérdida de tiempo lo que estamos haciendo. Y veía que los de afuera estaban gozando. Y nosotros cada vez peor. Hasta que entró en el santuario y se puso a adorar a Dios. Dice, ahí comprendí el destino de los malvados. Te voy a decir una frase que me gustaría que te la quedaras. Necesitamos más que nunca que la palabra de Dios guíe nuestro interior. Amén. Hay personas aquí que se sienten atrapados en un bucle. Puede ser que estés en ese estado de depresión porque estás enfermo y no hay mejora. Puede ser que estés en ese estado de depresión constante porque la economía cada vez está más complicada. Puede ser que estés así porque tu cónyuge te hace la vida imposible. Puede ser que haya personas que estén así, niñas que quieren ser mamás y no pueden. O hay solteros que
que se quieren casar o solteras. Tengo una tía que es moza vieja y cuando llegan las bodas y dice el pastor: ¿quiere usted a este hombre? Y se pone: y si no quiere, para mí. Está la oferta, ¿eh? Igual ya la traigo, mi tía, la moza vieja. No es muy guapa, no es muy graciada, pero tiene gracia. Y Raúl, ¿cómo rompo ese bucle? Separados de mí, nada podéis hacer. Busca un poquito a Dios. Amén. En vez de tener tanta pena, pena, busca un poco a Dios. Amén. Confiesa tus maldades, tus rebeliones. Llena tu mente de su palabra. Ponte de rodillas. Clama al Señor. Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, sino que Dios, con la prueba y tentación, también dará su salida. Amén. Que Dios os bendiga. Que Dios os colme